Bienvenidos chicos a la parte 7 de Hogwarts Legacy. Hoy vamos a continuar en una misión principal. Les comento rápido por qué estoy aquí en Hogwarts, porque estoy yendo a una misión principal rapidito antes de iniciar, pero mientras voy yendo. Resulta que había ido a Hogsmeade para darle inicio a una misión secundaria, o más bien para ir a comprarle una mejora a la escoba. Resulta que no tenía el dinero necesario, así que hoy vamos a continuar con misiones principales. Vamos a darle un poquito a las misiones principales. Tenemos que aprender, de hecho, al Ojomora, que no me acuerdo en qué misión es. Creo que es en la de acá abajo, al Ojomora, sí. Pero vamos a hacer la clase de bestias primero para desocuparnos de esta misión. Y después vamos a pasar a la siguiente, que con esta vamos a aprender al Ojomora, chicos. Pues en el episodio anterior estuvimos haciendo varias misiones, fuimos como a una torre que estaba como un poco destrozada y nos encontramos a varios duendes ahí. También hicimos como un desafío del que viene siendo uno de los maestros anteriores, no me acuerdo el nombre ahorita, pero de hecho nunca me voy a acordar del nombre porque se me olvidan, pero pero bueno, hicimos un desafío que nos pidió y peleamos contra un jefe, peleamos por fin contra un jefe y está bastante buena esa misión, me gustó bastante la pelea, pero bueno, lo dejamos por ahí y empezamos esta misión. Vamos a aprender un poquito sobre bestias en esta clase y vamos a darle, vamos a darle. Vamos a ver de qué trata. De hecho, estoy bastante entusiasmado por esta misión porque creo que de aquí voy a empezar a poder manejar bestias. En vez de escoba, bestias. Y la neta, yo ya quiero un hipogrifo. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. Dodo. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. ¿Qué es eso? Ok. You can use my brush. Just be gentle. The beast petting brush is used to nurture magical beasts. Like Tap and then assign the beast petting brush to your spell set. Ok. Vamos a usarlo aquí abajo. Ok. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast? Ok, vamos a darle un poquito de comida ahora. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Los Neasels. Neasels. Son como gatos. Son como gatos esos. A ver de qué trata la misión. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. Este men es como Draco Malfoy, ¿no? What are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone!
Stephanie! La de That's atrás me really cayó not mal. funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your... Let's carry on. Feed and brush the measles just as you did with Gerald. Ok. Vamos a darle ahora comida. The measles really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens. Cállate. Now, where is our new student? Ah, there you are. Me I asusté. would like a moment, please. Me asusté cuando le tiré el hechizo. Creí que la iba a perder la misión. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? I enjoyed it. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Okidoki. Hemos terminado la I clase, need chicos. to talk to you. Come here. A ver, ¿me habla esta loca? Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. Sounds You've intriguing. intrigued me. Very well. Lead the way. A ver, vamos a conocer a alguien. Una bestia, supongo. Ahorita hice una cara porque la maestra estaba ahí. In fact, you're the first. Really? Well, thank you. I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. No puedo usar la escoba, ok. Quería usar la escoba, pero bueno. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. A ver a dónde me lleva Poppy. A ver, Don't está worry, bastante... we're nearly there. It's just ahead. Esta misión es un poco más como introductoria a las bestias, ¿no? Que no está mal, la verdad no le estoy... No me está aburriendo, pero no es tan activa como otras misiones, vaya. De pelea y así, pero está bastante bien. Dime... ¡Ah! ¡Buckbeak! ¡Buckbeak! ¡Por fin! No me importa cómo se llame, yo lo voy a llamar Buckbeak. Please meet Highwing. Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them.
Va muy rápido, muy lento, muy rápido hacia enfrente. Vamos a inclinarnos. Bow. Ok. Bow. Es bow, no bow. Bow es arco. Bow es hacer así. Ok. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. Brush You high can wing. feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Oh, qué chilo. High wing se llama. No lo voy a llamar Bugbeak, obviamente. Hay que respetar el nombre, pero High wing me gusta. High wing me gusta el nombre. Está bastante bien. High wing. High wing. Come high wing. Come. Yo creo que voy a estar más en hipogrifo que en escoba, la verdad. Bueno, ya veremos, dependiendo de qué tan rápido vaya cada uno. Si la escoba va más rápido, vamos a andar en escoba. So, what did you think of Highwing? She was brilliant. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That sounds suspicious. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. It would be good to investigate. I wouldn't put... Look at I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Ok, hemos terminado la misión. Vamos a la siguiente misión que trata de aprender al Ojomora. Así que vamos hacia allá. De hecho, creo que voy a hacer el viaje rápido porque sí, nomás porque quiero. Ok, The Taker's Lunar Lament, al Ojomora. A ver, vamos a ver el mapa. Pues parece ser esta, ¿no? Sí. Aquí está cerca, ok. No sé ni con quién es, no sé ni con quién es la misión. Me está encantando este juego, chicos, neta. Está bien bonito. Está chilo. Vi que tiene varios bugs, ya me di cuenta de eso. Por ejemplo, ahorita el de la maestra que se subió en una parte. Y... entre otros, ¿no? Pero bueno, tiene varios bugs. Aquí miren, esto que se abrió, ya no hay nada porque ya agarré la llave. Son las llaves esas que tengo que llevar al cofre de Gryffindor, al de mi casa. Esta cosa yo creo que se va a hacer con Alojomora, así que... no sé, voy a ver. Porque no he podido hacerlos esos cosas de animalito. Del animalito ese. A ver, vamos a ver con el profesor este. Gladwin Moon. Vamos a ir a hablar con él. Hello again, Mr. Moon. Mr. Moon. I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something.
do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. A ver, vamos a esperar a ver qué pasa. Vaya sonido tan brusco. De la nada empezó a sonar así bien raro. We are fortunate to... Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. A ver. Collect the mi guy's moon. Aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Okay. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play. Revelio. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I don't want to get in trouble. What's in it for me? I'd be happy to help. Vamos a I'd be ayudarle. glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Ok, vamos a aprender a Lojomora. Y así vamos a poder abrir puertas, ok. Por fin. Vamos a poder abrir candados, entre otras cosas. Necesitamos ahorita... voy a cambiar algo rápido, porque no quiero andar con esta cosa de lo de la comida, pero necesitamos eso. Approach and interact with a lock to cast the unlocking charm Alohomora. Ok, acercamos y decimos Alohomora. Ok, necesitamos mover esto. Both corresponding gears. Ok. No sé si todos vayan a ser así de fácil. You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. Okay. This is a restricted area of the castle after all. Okay. Miren, primero que nada, aquí tenemos una de estas que son para la llave de Gryffindor. Ok. Casting Revelio reveals authority to figures and enemy locations, allowing you to scout ahead and remain undetected. Ok. Revelio. A ver.
Arriba vamos a tener gente. Ok, primero aquí tenemos a alguien. Esto lo voy a leer después. We're sending crackers notice. A ver, tenemos a un men aquí. Use L2 and R2 to lure unsuspecting enemies. Ok. Así. Le tenemos que subir. Revelio. Aquí hay dos. Ok. Rather poorly, I'd say. We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between Aconite and Asphodel. Professor Shop. Ok, este va a ser un problema porque si tengo que regresar por ahí, me van a ver. Revelio. Ok, voy a subir un poquito más rápido. Aquí hay alguien. Aquí arriba va a haber dos personas. Ok. Tengo que ir por ahí. Ok, pasamos de largo. This must be the prefect's bathroom. No le entiendo a esto. Ahí es. Ok, más o menos lo estoy entendiendo. No crean que mucho, la verdad. Revelio. El baño de los prefectos. Perhaps Ranrock and Hyssop wouldn't be so competent. The ministry would allow them to have wands. One of those goblins. Aloha Mora. A ver si no me agarran estos locos de ahí. Ahí era. Ahí está. No entiendo exactamente cómo funciona esto. Pero bueno. ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? This has gone on long enough. Me va a ver, me va a ver. Uy, no, 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 no. Ve para allá, ve para allá, ve para allá. Uf. Casi no la armo. No, si ya vienen de dos lugares, no la voy a armar. The prefect. ¡Ah! Qué mal, qué mal, qué mal. No me gusta esto, no me gusta. No me gusta que sea tan fácil que me hagan con ese hechizo, porque pues ese te vuelve invisible, o sea, ¿qué es el caso? Y ese es de... Uy, no, ya me enfadó esta misión. A ver, de hecho, tengo un, ¿cómo se dice? ¿Cómo se decía, Tengo un talento, ¿cómo se decía? Tengo un talento de stealth. Enemy's ability to detect you is reduced. Voy a comprarme este porque, uy. Petrificos totales en enemies. Ok, esto no me interesa. Aquí me van a poder encontrar menos, se supone. Tengo que subir otra vez todo, güey. Qué hueva, qué hueva, qué hueva, qué hueva.
Revelio. ¿No están aquí ya los profesores? Parece que no. Ok. Pues no sé qué pasó con los profesores que estaban ahí, pero no estaban, así que perfecto. Aquí hay uno. Vete para allá, perro. Lo vuelven más fácil. Yo creo que lo hacen más fácil cuando ven que estás batallando. Vete para allá, tú, perro. Revelio. Ok, aquí tenemos una y allá enfrente tenemos otros dos. Tú vete para allá. On account of my venomous tentacular. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly... Que pasó una enfermera para allá. On Hufflepuff this season. Hufflepuff? Ravenclaw? I know when I see a winning bet. Uy, qué desesperante esto, No puedo hacer... no puedo hacer viaje rápido. No, creo que no puedo hacer viaje rápido. Qué mala onda. Voy a irme de volada a ver qué tan rápido puedo ir. Todos los cofres y todo lo que me dejen ni de pedo lo voy a hacer ahorita. Luego voy a volver, pero... sí se vuelve complicado, la verdad. Uy. ¿Y a ella cómo la voy a saltar? Para allá. Chale. Qué complicado hacen este rollo, Qué molestia. Sí, vete. Revelio. Vete. Ay, te quiere aquí, compita. Vete para allá. Uy. Los fantasmas no sé si me la hacen de pedo, No sé. Todo esto voy a entrar mucho después. Ahorita no quiero andar batallando, la neta. Ahí está. Por fin. Sí me lo pusieron más fácil. Oh goodness, you're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Oxmead, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. If I have time, but I'd be glad to help. Definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance.
Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. I'll keep looking. How many How statues many are there? statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. I'll keep looking. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Ok, ya, terminamos esta misión. Se volvió un Oh, poco... I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Okidoki, terminamos. Entramos aquí a las 3 escobas. Hello Y hablamos con esta nice to see you. Sirona Ryan. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Serona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. I'm glad to hear it. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now? We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him Con about razón tenía la Ranrock in voz así particular. ronca. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Have you heard about Ranrock or Rookwood? Are you worried about Rookwood? A ver, You vamos a ver, seemed preguntarle unfazed esto. by Rookwood and Harlow the other day. They don't scare you. They're bullies. Plain and simple. Never tolerated them in my own life, and certainly won't tolerate them going after my friends. Don't misunderstand me. They're dangerous wizards and shouldn't be trifled with. They should, however, be confronted and reminded, whenever possible, that the rest of us have each other's backs. What have you heard about Ranrock and Rookwood? Have you heard what Ranrock and Rookwood are working on together? Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough, but between those two, they each want something the other has. I can guarantee it. That said, I fear they're like a two-headed serpent. Both will need to be taken down to stop whatever scheme they've been plotting. Thank you. Thank you, Serona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what Okidoki. you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. Ok, vamos a tener que ser muy cuidadosos con estos dos menes. Rookwood y Ranrock. Continuamos. Look for Lodgok at the Hog's Head Inn. Ok, me pasé. Era por acá atrás. ¡Pum! Hello. Good Ok, to see you outside vamos the a buscar al duende. You too, Amit. Welcome to the Og's Head. Any empty seat is yours. Vamos a tomar. Y hablamos con el duende este. Lodgok. Hello, Lodgok. Serona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Do not trust me. Perhaps I misjudge you. Vamos a Serona ponerle eso. trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Serona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening.
Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. This sounds like a trap. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Ok, tenemos que ir a conseguir materiales antes de continuar. Ok. Ya más allá no puedo avanzar. Good. There's no time to lose. A ver. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtkot. Urtkot. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Ok. Yo creo que de la hechicera de la que están hablando es la que sale en los recuerdos de antes, ¿no? En las memorias de antes. La que tenía un papá enfermo. Yo creo que ella va a ser la hechicera, una mala. Yo creo que se va a hacer mala ella. Es mi opinión, no estoy seguro. Como les digo, nunca he visto el juego, no sé de qué se trate, no sé cómo termina, pero quiero creer que ella va a ser mala. Contra los que ya quiero pelear es contra contra el duende, el Ranrock, y contra el otro. Contra ellos ya quiero pelear, a ver qué tal están las peleas. Vaya, qué bastante aburrido. Ok, esta parte está aburrida porque no hablan nada el duende y mi personaje. Bastante callados están de momento. Follow Lodgok to the tomb's entrance. Ok, aquí le pudieron meter un poquito más de conversación. Sé que no se conocen los personajes, pero pues algo, digo. Es demasiado camino, vaya, es bastante camino y lento para que no vengan hablando. Ya hablaron un poquillo, pero pues pueden mejorar. Esto sí lo pueden mejorar, la verdad. Ok, vamos. Uy, aquí se ve bastante bien lo que viene. A ver qué nos encontramos aquí adelante. Quiero pelear, es lo que ya quiero. Ya quiero duelos, vaya. Ok. Vamos a tirar esto primero. No me quiero gastar las lechugas ni estos de aquí, las mandrágoras. Sí, me da risa el duende. Tiene unos brazotes acá y están bien chiquitos. The witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? Ok, esta es la tumba de la bruja. Sleeping Toadstool Caps. Y vamos a entrar a una cueva, supongo. I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? Sí, tenemos preguntas, a ver. What might I encounter in the tomb? Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the Dark Protectors, known as Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. Do you know why Ranrock is working with It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. Okay, why is this helmet valuable? What about this helmet makes it so special?
The helmet of Urtkot is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness, that is, until it was no longer ours. Then it became something else. A symbol of what has been lost, of all that wizard kind is taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to goblin kind, and to Ranrock. He would be grateful to me should I return it. I'm ready. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. Ok, aquí antes de entrar, vamos a ponernos ahora sí lo que era de contra los Inferi. A ver, este no era Necromantic Protection, no, era este, ¿no? Sí, este es el que traemos puesto justamente. Mira, nos lo pusimos justo a tiempo. Velvet School Robe, Legendary. Necromantic Protection 1. Decrease damage taken from Inferi. Nos hace menos daño los ataques de los Inferi, que justamente van a entrar aquí. Ok, bastante bien. Vamos a entrar justo con lo que necesitábamos, chicos. Ok. Ok, voy a tomar una foto aquí. Search the tomb for the helmet. Ok, tomo foto. De hecho, creo que salía mejor así si volteo para arriba, ¿no? Sé que no se va a escuchar, no sé que se quita mi cámara, pero es porque estoy tomando la foto. Así. Ahí está. Vamos a entrar. The Collector's Cave. La cueva de la coleccionista. Kidoki. Y vamos a ver qué tipo de enemigos nos encontramos ahora, chicos. Revelio. A ver. Uy, magia, magia. Vamos a ver qué hay de enemigos. ¡Ay! Revelio. Golpeé mi celular por accidente. A ver. Oro. A ver, vamos a ver si tenemos la... Lumos. La cosa es por dónde a dónde tengo que llevar esto. Ok, supongo que para adelante porque aquí no había nada. Vamos a buscar, vamos a buscar. Ahora agarramos esto. No, era aquí. Aquí lo tenemos que dejar. Quédate ahí. Ok. Y de acá teníamos que agarrar este de acá. Curious. Okidoki. Pasamos. Casi me llevo la que no es. Ok. Ratas. Ratas ponzoñosas, ok. A ver, agarramos este cofre. Gold Rimmed Hexagonal Spectacles. Vamos a irnos cambiando para ir mejorando el gear, ¿no? ¿No me deja? Ok, sí nos lo podemos cambiar. Perfecto. ¿Cuáles son? ¿Estos 47? Sí, 47. Nos ponemos estos. Mira, y no son... No están mal, no están mal. Hexagonales, ok. Pasemos hacia acá. Tengo que agarrar todo el oro que encuentre, chicos. Oigan, no sé por qué, pero me recuerda... O sea, no es igualito el gameplay, obviamente. Pero este juego me está recordando bastante Skyrim. O sea, las cuevas, cómo se entra a las cuevas. Y así me está... Me está recordando mucho. Ok. Necesitamos otra vez esto. ¿Esto lo podemos empujar? Sí que podemos. Perfecto. Slick, estos no están buenos. Estos me los llevo. Lumos. Ok, lo llevamos a la puerta. Y que se quede. Nos traemos este. Estas puertas son como cuando en el Skyrim que tienes que llevar la
la garra dorada acá, que es una garra dorada de dragón y trae unas figuras de animales acá y tienes que... Es como un tipo puzzle acá, porque no puedes nomás llegar y poner la garra en la puerta y abrirla, ¿no? Tienes que ponerle las formas de los animales en un orden, pero me recuerda mucho, no sé por qué. I have a feeling I'm not alone here. Aquí va a haber enemigos, obviamente. Ya con eso que dijo, ya me di cuenta de que va a haber enemigos. Neferi, estos son, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaban. Ok. Inferi must be struck with fire spells to make them vulnerable to other attacks. Visit the collections menu to learn about enemies' weaknesses. Ok, necesito golpearlos con fuego. Al parecer. Ya con eso hicimos lo que quería hacer, ¿no? A ver, algo que al parecer no traigo puesto es... ¿Cuál es el ataque? Difindo, este. Este es el que quería. ¡Oh, perra! ¿A dónde vas? ¡Uy! ¡Ay! Ok, me queda uno. Listo. Slow a burning enemy. Slow. Supongo que lo tengo que alentar con el... ¿Cómo se llamaba? Con el hechizo este, pero no me acuerdo cómo se llama el hechizo. Vaya. Brinca, perra. ¿Cómo llegaré hasta ahí? No sé. A ver. ¿Saben qué? Aquí me voy a poner este y este. Por mientras. Pasamos. Tenemos que pasar a todos estos lugares. Obviamente. Agarra todo el oro, perra. Agarra todo el oro. Que no se te pase nada. ¿Cómo voy a subir ahí? Es la pregunta, ¿no? No debe de ser de pulso. Tampoco. ¿Cómo subiré aquí, chicos? ¿Cómo subiré aquí? Es la pregunta que tengo. ¿Cómo voy a subir? ¿Cómo voy a subir? Tengo que ver. No me quiero ir sin agarrar ese cofre. ¿No? No, parece que no. ¿Cómo voy a subir ahí? A ver. Vamos a intentar algo. Reparo. ¡No! ¿Qué hice? Otra vez lo moví. Ok, tenía este. Nope. Vámonos ya. Vámonos ya. No importa. No importa. Luego lo puedo checar eso. ¿Agarré los dos? Sí que los agarré. Ok. Aquí, a ver, tenemos uno aquí. ¿No? ¿Ah? Brincando. ¿Tal vez? No, aquí tengo que mover algo. Ok. La pregunta es ¿qué tengo que mover? No, güey. ¿Cómo ando batallando? If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Ok. Vamos a ponerle las llaves primero que nada.
A ver, ¿hay alguna forma de subir allá? Es la pregunta. No. 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 Lumos. This has a moth imprinted on it. Same as the door. A ver, vamos a dejarlo aquí, a ver. Vaya. Ok. No se queda, ok. Tengo que ponerle entonces arresto momentum. Ahí quédate, por favor. Lumos. Ok, vamos a llevarle esto para acá. Me estoy preguntando algo. Arresto momentum, a ver, vamos a ver algo. Quiero volver allá atrás para ver si con esto puedo hacer algo. A ver. No sé qué vamos a hacer aquí, la verdad. No tengo ni idea de qué tengo que hacer aquí, chicos. Lumos. ¿Cómo subir ahí? No sé. No sé, honestamente. A ver. Nope. Pues no sé cómo subir ahí, honestamente. Y si prendo el fuego, todas estas cosas, posiblemente, a ver. Posiblemente, ¿eh? Estoy viendo lo que así va a ser, posiblemente. Eso se cayó. Pues parece que no. Parece ser que no. Ok. ¿Cómo le hago para subir aquí? No, ¿verdad? No. Estoy intentando con todo, pero la verdad no tengo ni idea de qué estoy haciendo, chicos. Qué desesperante no saber a veces las cosas. Ok, no pasa nada. Vamos a continuar. ¡Vámonos! Listo, ya. Con eso vamos a continuar. ¡Ay! Me golpeé. Veamos. Prendemos esa luz. A ver. Así. Esta me gusta. No, güey. No era esto. Esos son huesos nomás, ok. Sin más. ¿Qué dijo? Need to get that platform closer, but how? Ya le estoy entendiendo. Hey, yeah, bro. Se hace el Wingardium Leviosa solo cuando hago el... Bastante bien, ¿eh? Your gear slots are... My god, for real?
Qué desesperante. A ver, inventory. House token. Inventory. Ok, esto. Gear. Vamos a tener que deshacernos de algunas cosas y no voy a poder vender. Ugh. 39, mira, este cuesta 90. Voy a deshacer de lo más feito. 41, 40, 39. Estos dos yo creo. Destroy. Mira, esto lo pude haber vendido, ¿eh? Qué mala onda. Ya había entrado aquí, ¿qué son? Pues aquí no voy a vender nada. ¿Por qué no lo puedo abrir? No sé por qué. Neapolitan Striped Scarf. 200, 200, 90, 90. Este de aquí menos. Este lo voy a deshacer. Ok. Cloaks. 200, 90, 150, 90. Este de aquí. Ok, yo creo que con eso ya. No quiero gastarme mucho tampoco. No quiero dejar mucho, que se vaya mucho. Y me dio pura basura, la verdad. Aquí no hay mucho más. No sé qué más esto. No sé. Pero ya tenemos esto hecho. Ya es todo. Ok. Regreso. De hecho, me gusta cómo se ve este así sin... Este se ve bastante bien, esta imagen. Voy a estar tomando varias imágenes porque quiero que quede una Sheila. Quiero que quede un thumb, no me acuerdo, una miniatura. Quiero que quede una miniatura padre. What's that hanging there? Looks precarious. ¿Qué es eso de ahí? Oh. No other way. Vamos para abajo, no hay otro lugar, no hay otro lugar a donde ir al parecer. Tengo que ir allá, pero primero, antes de bajar, tenemos que entrar a este salón, este cuarto. Ah, no, que no verás. Ya sé qué voy a hacer con esta cajita. Unidentified neck item. Ok. Vamos a jalarlo esto. Ah, güey, con este. Mira, qué buena onda que se cambia a Wingardium Leviosa cuando estás usando el otro... Este de aquí. Ok, nos lo llevamos a la zona del principio. Ay, ¿qué son? No la del principio, vaya, de donde veníamos. A ver si puedo. ¡No! No me va a dejar, en serio. No me va a dejar. Vaya sonzada, pero bueno. Para enfrente nunca. Si no quieres continuar la historia, no vayas para enfrente nunca. A ver. Vamos a ver qué hay acá arriba. Oh, por aquí es la salida, ok. Bastante bien, pero bueno, vuelvo a caer por aquí. ¡Chu! Ahora sí vamos hacia enfrente. No era nada en realidad. Ay, no. Cómo me da risa las cosas que me aviento. Telarañas. Miren, no se quemaron. Ah, qué loco. Qué loco se... What?
¿En serio me fui por ahí otra vez? Si yo quería venir para acá. Ok, dinero. Aquí vamos a pelear, yo creo. Dueling feat. Summon 2 enemies simultaneously. Complete the battle without using a weaken guild potion. Ok. Vamos a dejar que se nos acerquen dos. Todos, digo. Ok, ahí está. ¡Uy! Vino con todo, ¿eh? ¡Ay! ¡Pegan fuerte! No. Tú, muerde. Tú. ¡Ay! No vi a esta. Ok. Todavía faltan, en serio. A ver. A ver cómo me va. A ver. Así. ¡Ey! ¡Qué mala onda, eh! ¡Qué mala onda! Ok. Aquí tenemos una. Creo que venía de allá. Aquí tenemos otra. Qué loco esto de perro rollo a la bestia. Tengo que ir para allá, ok. A ver, antes de continuar, agarro esto. Qué loco el juego, neta. A ver, eso va a salir, supongo, ¿no? Quiero creer que eso va a salir. Lumos. ¿Es en serio? Lumos. A ver. ¿Y a dónde se fue la otra mariposa? ¿La dejé aquí? A ver. Se va a su lugar, miren. Ok. Lumos. A ver, ¿qué vamos a hacer? La dejo aquí tantito. Ok. Continuamos. Rápido, 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 rápido. ¡No! Es que se va. ¿Qué pedo? This looks even more complex. A ver, vamos a dejarla aquí. Vamos a ver, tengo una idea de lo que podría ser. Lumos.
La voy a acercar acá, a ver si se queda en esta parte de aquí arriba. No, se regresó a su lugar. Ok, ¿qué problema va a ser esto, eh? Y se regresa, ¿no? Ok. Ok, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Uy, no. ¿Qué? ¿Por qué, pues? Ahí quédate. Qué raro. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a...? Ah, ok, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Ya vi, ya vi, ya cómo, ya vi cómo. Ok. Tengo que regresarme y de arriba la tengo que agarrar, vaya. Ok, arresto momentum. Y vamos con la lucecita. ¡Ey, acércate! ¡Acércate, acércate! ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Vamos, eso. Ok. Supongo que la... Sí, por aquí es la entrada principal, obviamente. Pero acá hay otra entrada. Así que vamos a ver qué hay acá de este lado, chicos, antes de continuar. Agarramos. Your gear slots. Your gear slots are complete, are full. Me está desesperando. A ver, ¿son mejores? 48, sí son mejores, sí son mejores. 41. Me duele porque no me quiero agarrar ese dinero, pero... 37, 41, 47. Estos los vendemos. Ok. A ver. 40, 42. Y este en realidad no trae mucho, así que... lo vendemos. No lo vendemos, lo rompemos prácticamente. Tenemos uno que no hemos desbloqueado. Ok, este no tiene nada. También lo voy a destruir. Me gustaría no destruirlos, pero bueno, no puedo hacer mucho más, chicos. No puedo hacer mucho más. Ese dinero me hubiera venido muy bien. Blue Solar, pura basura me está dando, no está valiendo mucho la pena venir aquí. Lo tenemos que hacer por la misión, pero... Witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. Ok, vamos a hacer un cambio aquí porque necesito... Obviamente voy a necesitar el fuego contra estos enemigos. Y... Expelliarmus. Ok, sí, así. Estos son los buenos para el ataque. Ok, así la vamos a poner la imagen. No. Oro. Oro. Vamos, oro. Oro. Ashwinder. Your compatriots must have made off with the helmet. Lodgok won't like this. How to show this to Lodgok? Lodgok. Una foto así. There must be some sort of mechanism for this doorway. Ahora, el cofre que dejé hasta atrás no sé cómo lo voy a abrir. No tengo ni idea, la verdad. No sé cómo llegar ahí. Ay. Y creí que iba a pelear más. Qué poquito peleé, la verdad. Yo creí que iba a pelear contra varios enemigos. Qué mala onda. Y me había preparado y todo, Lodgok, the sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn! They got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. Vamos a pelear ahora sí. I'll head there now. There's no time to lose. Vamos a pelear, Get to that helmet chicos. before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. Ok. To think Vamos a those pelear. wretched thieves have their hands on such a relic. Ok, vamos hacia allá. Estamos cerquita, de hecho.
Aquí va a haber arañas, ¿no? Sí, aquí es un lair de arañas. Manners are important, though, aren't they? Even in a fight. Did you hear that? ¡Uy! Espérate. Vamos a ver cómo cómo pelean. Yo quiero pelear contra ese. Flip a troll's club into its face. A ver. ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo se hacía esto? A ver. A ver, así. Pero necesito expelliarmus. Necesito expelliarmus junto con el otro hechizo, a ver. Expelliarmus, aquí. Ay, cómo muevo cosas, Déjenlo en paz, yo quiero pelear contra él. ¡Uy! ¡No! ¡Muévete, perro! ¡Oh! ¡Déjenlo en paz, perros! Quiero pelear. ¿Y me pega a mí el perro este? Voy a perder. ¡Oh! Me hizo perder contra el troll este. Quería pelear contra el troll y quitarle el palo ese. Me hizo enojar. Ese último me hizo enojar bastante. Perro. Troll bogies. Necesito de esos, de hecho. Necesitaba para la misión de ahorita. No sé qué agarre aquí, pero bueno, agarré algo. A ver, ¿qué más necesito agarrar? A ver, aquí tenemos un cofre, entre otras cositas. ¿En serio no me va a dejar agarrar estas cosas? ¡No me deja! A ver, ahí está. Helmet of Urtkot. Vienen enemigos. Ashwinder Assassin. Ok, cambiamos. Cambiamos un poquito aquí. Esto. ¿Qué tenemos? Ese lo voy a cambiar por Confringo. Ok. Visit Collector's... ¿Qué? Pobrecito. Disrupt the Ashwinder Assassin Relicto with cast with the pulse. No, pues ya se fue. Pobrecito. ¿Cómo puede ser que un estudiante le gane a estos vatos? O sea, qué loco. Va a estar muy potente este güey, la neta. A ver. Acá vi que había otras cosas, así que voy por ellas. Miren, de hecho aquí tenemos una prueba de Merlín, que creo que no la he hecho. Ok, la vamos a dejar por mientras y vamos a regresar con Lodgok. A ver qué nos dice. A ver, esta misión estuvo bien, me gustó bastante entrar a la cueva y todo el rollo, pero faltaron más enemigos. Faltaron más enemigos, la verdad. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable.
It is stunning. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. No estoy seguro. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. No sé por qué, todavía no creo en este men. No le creo totalmente, la verdad. No le creo totalmente. No sé por qué siento que me va a traicionar. Vamos a ver, ¿qué nos dice este men? Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business, just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. I can see why. How's frustrating for you? It must have been frustrating for you. Yes, it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacula he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? What was your business? What is in this seller? I'll do it. Vamos a I'll get hacerla. the venomous tentacula for you. Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I Sin see preguntar one. mucho. Take as many herbology supplies as you like while you're in his cellar. All I ask is that you bring me the venomous tentacula. Me viene bien. Remember, I just need that venomous tentacula. Sí, pero tú me dijiste que agarre todo lo que quiera, así que... Seems I need to find Mr. Lawley's cellar. Ahí está, ya entramos. Vamos a agarrar todo lo que queramos. This must be the cellar. How to find ¡Ah, su madre! ¡No! Ya la caí. Vete, 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 vete. Nomás por aventar ese hechizo mal. Para atrás. Regrésate, perro. Sí, vete, 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 vete. Better not let Mr. Lawley see me. A ver. Jejeje, ya, Where is bro. that venomous tentacula? Uy, viene para acá, ¿no, el perro? Hello, Hamora. Aquí era. Ok, desbloqueamos la puerta. Revelio. Está allá abajo, ok. Uy, está grande esta cueva, ¿eh? Voy a agarrar todo lo que tenga aquí. Estas no sé si me ven. Supongo que sí, pero no estoy seguro. Todo esto voy a agarrar. Todo lo que me...
quiera llevar. Revelio. Ya me vieron, ¿no? Sí, ya me vieron. Con que no venga el señor con el que estaba viendo ahorita. ¿Ya? ¡Ay, vienen más todavía! Son demasiadas arañas, ¿qué pedo? Ya, déjenme en paz un ratito, arañas. ¿Qué pedo? Se dejaron venir. Lo bueno que no escucha el enemigo, el otro vato. Revelio. Now that I have the venomous tentacula, I should return to Mr. Barnes. Ok. A ver, ¿dónde está el cofre que estábamos viendo? Aquí. Okay, la pregunta es ¿cómo se supone que iba a subir aquí yo? No sé. A ver, por aquí entonces era el rollo. Ok, así. Ahora era así este rollo entonces. Ok. Bien, agarramos todo lo que pudimos. Todavía nos quedan varios cofres allá adelante, así que debo de tener cuidado allá adelante. Ahí está el men este todavía. Vamos a lanzarlo para allá. Revelio. Nope. Revelio. Sí, vete para allá. Hay que ir por los cofres y por el oro. Esto es importantísimo, chicos. Ay, no, ¿qué hice? Sí, vete mejor para allá. Ay. ¿Dónde se fue? Uy. Casi me ve. No me deja agarrar. No. Revelio. No me deja agarrar ese oro. Qué mala onda, ¿eh? No me va a dejar. Ok. Me voy. Vámonos. Ya nos lamentamos. Ya agarré bastantes cosas, bastantes cosas buenas para que me van a venir bien para peleas y así. Tenemos bastante bien. Ok. ¿Fue rápida la misión esta? Hello, Mr. Barnes. Okay. I have that venomous tentacula. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. Happy to be rid of it. I'd like to be paid, le vamos a It decir. wasn't as easy to come by as I had expected. I'd like to be paid for my troubles. Only fair, I suppose. I can respect your business acumen. Here's a little something for your next trip to Zonko's. Claro que sí, véngase. Déjeseme venir Thank ese you again for dinerito. your help. I suspect you have a bright future. ¿Qué me pago? 500, bastante bien. Voy a empezar a cobrar. mis trabajos, ¿eh? Bastante bien ese dinerito. A ver, estamos aquí cerca. Todas las misiones secundarias que les he dicho las voy a hacer yo obviamente fuera de pantalla, así que
las que son tediosas, ir coleccionando. Por ejemplo, las de las llaves, que tenía 12 de 16, voy a conseguir las 16 y cuando tengamos las 16 voy a ir por el cofre para ver de qué se trata ese cofre, porque se ve interesante. La cara que se le queda a la maestra. Uy, el Grim le va a salir ahí a mi personaje. Está atrás valiendo. Está atrás mi personaje nomás valiendo. Qué curada. Ok. Vamos a subir con la maestra y que nos enseñe el hechizo, el encantamiento. I hope those assignments... I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? I see triumph, so I see danger, I see power. I'm not sure. I see power. I see good things. After all, the future's mine for the taking, and I shall take what I must. The future is not etched in stone. It Shut can up. be carved out by those with very strong wills, and you do bueno, not está seem bien. to possess one. But this Eso. talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Ok, gracias, ya. Channel your magic towards your targets. Listo. Dicendo. Muy bien, agarramos. Targets. Now, why not practice the new spell on the training dummy? Okidoki. Vamos a usar Dicendo ahora. Este no era, es este. Oh, ok. Aquí, así lo tenía. ¿Dónde está el dummy ese? Ahí. Oh, qué golpe le dio hacia abajo. Ok. No me interesa hablar con ella, la verdad, no les voy a mentir. Ok, chicos, lo vamos a dejar por aquí el día de hoy. Aprendimos un nuevo hechizo, hicimos bastantes misiones principales, fuimos a la cueva de una hechicera oscura que teníamos y bueno, avanzamos bastante, quiero decir, todavía nos falta bastante, yo creo que para terminar, no sé si ya vayamos a la mitad, por ahí más o menos. Nos falta hacer varias pruebas todavía del maestro, pruebas de Merlín. Voy a ir haciendo las pruebas de Merlín yo fuera de pantalla, como siempre les digo. Sé que no lo he hecho, en algunas ocasiones sí lo hago, pero todavía me faltan bastantes. Voy a conseguir las llaves que pueda, porque hay algunos lugares en los que no voy a poder entrar porque me va a faltar el alojomora nivel 2 y el nivel 3, pero también voy a ir haciendo eso del alojomora. Voy consiguiendo esos monitos que tenemos ahí, por cierto, que lo necesito conseguir en la noche. Y vamos a ir haciendo varias cosas así para ir avanzándole lo más que podamos. De momento eso es todo, chicos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ver el video. Ya saben que si les está gustando, no duden en darle un likezazo que me va a ayudar bastante. Si les está gustando también, suscríbanse al canal y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones de cada video nuevo que vaya saliendo. De momento eso es todo, chicos. Nos vemos en el siguiente.